Hablar en el día de hoy de varias informaciones en torno a la desclasificación de archivos del caso de Jeffrey E. y también la presunta relación que había con la corona británica. Y es que sabemos todo lo que ocurría durante muchas décadas y la relación con los Royal, encabezando evidentemente por el príncipe Andrés, que ha sido detenido, no era casual. Hay vuelos, hay archivos, hay fotos. Tienen incluso una foto en la casa de Isabel II, o sea, una auténtica barbaridad, pero hay muchísimos documentos, esa relación, y vemos cómo todos estos archivos comprometen más al hijo mimado de la reina Isabel II, cuando sabemos que el exduque se desempeñaba como enviado comercial en el Reino Unido durante el año 2000 hasta 2011. Pero hoy tenemos que hablar de una información que había salido hace un tiempo atrás, en el cual decían que se había encontrado un cuerpo en la hacienda de la reina Isabel II, una joven desaparecida menor de edad. Y es que esto sucedió en Londres, un cuerpo que se encontró en la propiedad de la reina Isabel II en Sandringham. Evidentemente se sucedió esto en varias ocasiones, aunque esta fue una que se hizo algo mediática, entre comillas, aunque sabemos que la corona este tipo de cosas lo tapa. Esta chica tenía 17 años, estaba desaparecida desde agosto, según lo que dijo la policía, y los exámenes de ADN ayudaron a algunos detectives a identificar quién era esta mujer. Era conocida como Alisa Dmitrieva, una chica que era de Letonia. Pero ahora mismo lo que está pasando, aparte de la investigación que hubo por este crimen, que nunca se supo realmente qué es lo que había pasado, lo que se dice actualmente es si presuntamente la red de Jeffrey, en conexión con el príncipe Andrés, tuvieron algo que ver con este caso. Que este fue un punto en el cual se podría haber sacado a la luz o haber destapado parte de lo que luego fuimos viendo a lo largo de los años, ¿no? Fue un caso que evidentemente llama muchísimo la atención, de una chica muy joven y que investigaban los hechos alrededor de este sitio entre finales de agosto y principios de septiembre. Lo que decían es que la policía dijo: nos gustaría identificar a algunas personas que pudieran haber trabajado en el área o que estuvieran involucradas en organizar o realizar eventos específicos que pudieran llevarse a cabo. Lo llamativo es que parecía un aviso, porque el cuerpo, según lo que dijeron los equipos de forenses, había estado en un sitio entre 1 y 4 meses y que luego lo dejaron justamente en la hacienda de la reina Isabel II, en Sandringham House, en el centro de la propiedad rural en donde la familia real británica sabemos que se reúne para celebrar la Navidad. Esa fue la casa privada de 4 generaciones monarcas británicos desde el 1862 y era una de las residencias privadas usadas por la reina Isabel. Y es que el fallecimiento sin resolver de Alisa Dmitrieva, esta menor letona, cuyo cuerpo aparecía dentro de la finca, ponía el foco en estos lugares privados de la corona británica, y es que hoy esta misma es la residencia del expríncipe Andrés, que años antes acogía fiestas con Jeffrey y con Ginsley. Entonces, podemos llegar a pensar que hay una relación entre esta muerte y el caso Epstein, porque vemos que salpica a muchísimos ámbitos y territorios del planeta el caso de Jeffrey, a muchísimos lugares. Pero la familia real británica lleva muchos años siendo un quebradero de cabeza. Toda la relación que tenía uno de sus miembros más activos, Andrew Mountbatten Windsor, y esa estrecha relación con el propio Jeffrey, pero no tan solo con él, sino con la cómplice que ahora mismo está encarcelada, que sería Ghislaine Maxwell. Esta zona es una finca propiedad privada de Carlos III. Actualmente ocupa un lugar muy destacado en la historia de la monarquía británica, pero esta finca también ha sido escenario de algunos misterios. Aparte de este, hay otras muertes en donde se han encontrado muy cercanos a toda esta zona algunos cuerpos, y el cuerpo apareció en los terrenos de esta propiedad real. Hallazgo que habría interrogantes que todavía persisten a día de hoy, ¿no? Porque al menos hay varias ocasiones en las cuales Jeffrey y Ghislaine
asistieron a varias famosas fiestas que se celebraron justamente en esta finca. Y de hecho, lo que llama aquí mucho es que en los propios archivos se decía que el señor príncipe Andrés quería una mujer rumana, si no me equivoco, creo que había dicho, muy joven. Y es que actualmente no se sabe mucha cosa más sobre esta chica, o sea, me refiero el cuerpo que aparece, quién era, por qué estaba allí. Son muchas cosas que yo me pregunto. De hecho, he encontrado una fotografía de ella y, bueno, una ficha del caso de Alyssa de la policía de Norfolk. Pero claro, a raíz del caso de Jeffrey, el hallazgo de este cuerpo volvía a situar la finca en el foco. Nunca se acreditó ningún vínculo con aquellas celebraciones del caso, pero ahora mismo vemos que ella desaparece en agosto de 2011 y el cuerpo no aparece hasta el año 2012, algo muy muy llamativo. Descubierto en Año Nuevo por un paseador de perros justo en ese bosque de Amer, dentro de la propia finca, y los forenses estimaban que los restos podían llevar allí entre 1 y 4 meses. ¿Cómo puede ser que los restos estuviesen en una finca de la Casa Real entre 1 y 4 meses? Pero ¿quién se va a creer eso? O sea... Y es que la amistad entre Jeffrey Epps y Andrew Mountbatten Windsor, ex duque de York, es uno de los episodios más incómodos de la corona británica, una amistad que quedó documentada en viajes, en encuentros privados, en una cadena de correos electrónicos, también relación con la exmujer del propio Andrew, y hay una invitación cursada en 2010 por el propio Andrés a Epps para asistir a una cena privada en el Palacio de Buckingham. Habían sido varias las ocasiones que habían estado Jeffrey en esta ocasión en el entorno de la familia real británica, y así vimos que aunque el día siguiente Jeffrey escribió a una mujer para trasladarle que el príncipe la había encontrado muy guapa, son acusaciones que proceden de testimonios también de Virginia Giuffre, en los cuales obviamente es una de las principales denunciantes de esta red, en la cual ella sostiene que fue presentada al príncipe cuando no tenía más de 17 años. Y en sus memorias relata episodios de carácter tal ocurridos en Londres en el año 2001. Así que sí, vemos que en aquel momento Jeffrey y Maxwell se alojaban con muchísima frecuencia en propiedades de lujo de la capital británica y evidentemente también de la corona. Me pregunto si alguna vez durmieron aquí en la casa de Andrés o qué es lo que pasaba, porque madre mía, las cosas que actualmente tenemos que saber de todo este escándalo. Es cierto que la propia Virginia lanzó una frase que a mí me llamaba muchísimo la atención, que decía: de todas las heridas terribles que me infringieron toda esta gente, esa complicidad forzada fue la más destructiva. Complicidad forzada, obviamente, entre el príncipe Andrés, Jeffrey, Ghislaine y toda la gente que merodeaba la red de este magnate estadounidense. Hoy queríamos hablar un poco sobre esto, relacionando algunos casos y también la aparición de ese cuerpo en el año 2012, que evidentemente llama muchísimo la atención. Una chica de Letonia, de la cual no se sabe realmente qué pasó con ese caso porque no hay más información. Y lo último que hemos sabido es que el gobierno británico está dispuesto a publicar algunos de los archivos que aún están clasificados del propio príncipe Andrés. Veremos qué es lo que sucede, porque si realmente se ha transmitido información sensible a Jeffrey cuando ejercía de enviado comercial especial en el Reino Unido, pues va a tener un problema bastante gordo. O sea, realmente se le puede llegar a condenar a cadena perpetua, que no lo creo, pero bueno, son algunas de las cuestiones que aquí evidentemente se está intentando ver qué es lo que ha sucedido. Vamos a adentrarnos también en televisión. Han hablado de todo esto y ahora seguimos dando
más noticias porque esto no para. Salen a la luz más datos, más comprometedores y que ponen a la Casa Real Británica entre la espada y la pared. Según ha publicado el diario británico Daily Mail, un correo electrónico de 2019 probaría que Carlos III había sido advertido de los tratos secretos de Andrés, asociaciones empresariales en las que el entonces duque de York abusaba del nombre de la familia real. Para el biógrafo del expríncipe Andrés, tarde o temprano rodarán cabezas. La gente hacía preguntas sobre las finanzas reales y también sobre otros miembros de la familia real y algunas de sus actividades. Y por supuesto tenemos al Comité de Cuentas Públicas examinando los bienes de la corona. De repente, la familia real ha salido a la luz, algo que no les gusta, y están intentando, creo, cauterizar esto y centrar la atención en Andrés para protegerse. Si en los registros de Windsor se encuentran más pruebas, sospecho que podríamos ver otros cargos contra Andrés en los próximos meses. No se descarta que lo... Ojo, claro, o sea, lo que está haciendo la corona es... Bueno, centramos entonces todas las sospechas sobre Andrés y sobre nosotros, que no recaiga absolutamente nada, que no se investigue, que bueno, que sea uno, pero que no caigamos todos aquí, claro. A ver, sinceramente creo que muchos de nosotros ya nos imaginábamos que iban por ahí. Los registros se repitan en Buckingham. Por eso, si las pruebas confirman oficialmente que Carlos III estaba al corriente... Creo que debe aclarar qué sabía, cuándo lo supo y qué hizo al respecto. Pero la Casa Real no sería la única conocedora. Un embajador británico advirtió al gobierno hace más de 2 décadas que la conducta de Andrés como enviado comercial estaba perjudicando a su país y a la familia real. Vale. A ver, de hecho, lo que publica el Daily Mail, no sé si es en relación a la entrevista que le hacen aquí a este experto royal, que no me acuerdo ahora el nombre, pero sé que habíamos hablado de él alguna vez, y que bueno, que básicamente lo que se sugiere es que el señor Carlos III lo sabía ya desde el año 2019, todas estas relaciones comerciales aparte, y bueno, dineros que había gestionado el propio Andrés, o sea, su hermano, con Geoffrey. Por eso tenían tantos problemas con el tema de la casa y tal, pero es como que actuaban pero no actuaban, ¿no? No sé si me explico, es como, bueno, vamos a sacarte aquí, vamos a sacarte allá, o decirle a este corresponsal de la realeza que Andrés está peleado con Carlos por el tema del Royal Lodge y el contrato no se puede quitar por esto o por lo otro. Bueno, o sea, una serie de cuestiones que evidentemente vemos como que le querían quitar ciertos beneficios reales, pero realmente nunca lo hacían. Hasta hace unos meses, que es cuando ya saben que algo va a pasar. Claro. Lo sabía Carlos III, esa es la duda, ¿no? De la semana pasada, recordáis además que ya había varias voces que se alzaban en Londres diciendo es imposible que haya hecho todo esto que ha hecho Andrés sin el conocimiento, pero es que ahora lo que se cuenta es que hay un correo que en el año 2019 se le alerta directamente de cómo el príncipe Andrés está utilizando el nombre de la corona para beneficio propio, y además se da el nombre y el apellido de un financiero que es la mano derecha de Jeffrey Epstein, con el que se está haciendo negocios. Del 19 al 26, que es la detención, pasan 7 años que cuesta entender cómo antes no se ha puesto un cortafuegos. Pero mira, han hecho este fin de semana un programa especial en el que salían varios embajadores y varias de las personas que han coincidido con él en diferentes países cuando él era el delegado comercial de Reino Unido. Bueno, tuvo que ir el primer ministro Cameron a hablar con la reina consumada y decirle, mire, hasta aquí hemos llegado, por el mal comportamiento que tenía, porque solo le interesaba el drinking, las cenas y estar con chicas. O sea, ni siquiera era capaz de llevar a cabo esa tarea que era un regalo, porque nadie entendía muy bien qué papel, Pilar, pero una o qué cosa, formación y tenía creo él que vosotros para estáis de hacer acuerdo. Una cosa como de son las embajador. anécdotas, quiero decir, y un mal comportamiento de un miembro de la Casa Real es grave, pero no deja de ser una anécdota, o el hecho de que él pidiese incluso que le financiasen los masajes. En los viajes que hacía a Oriente, él pedía incluso que del dinero público se le financiasen los masajes. Esto puede parecer anecdótico. El hecho de que en el nombre de la corona se estén haciendo negocios... Claro, a ver, al final es que son tonterías, son chiquilladas, ¿no? Como decimos aquí, de, bueno, un masaje, 2, 3, vamos a pagarlo y tal. Y de hecho hay un
un trabajador que asegura que sí, que le pagó al príncipe Andrés varios masajes ahí en Oriente. Entonces, bueno, parecen como tonterías o no es mucho dinero, pero claro, si realmente hacía eso con masajes, ¿por qué no iba a hacerlo con otras muchas cantidades de dinero que veremos si no se filtra eso? Ojo, Y que esos negocios se hagan con una persona que es la mano derecha de Jeffrey Epstein y que el propio rey Carlos III lo sepa, a mí me parece de una gravedad como para salir a la opinión pública y tener que dar una explicación al menos. Pero vamos, mínimo, es que no ha sido discreto el príncipe Andrés en todos estos años con su forma de vida. Y entonces, si esa rumorología estaba en la sociedad, ¿qué no iba a estar en Buckingham? Da la sensación de que su condición de niño predilecto de la reina y luego de marrón, por así decirlo, para su hermano, le ha ido permitiendo torear muchas cosas. Resulta muy, muy, muy complicado creer que en Buckingham no supiera, no sé hasta qué punto de la gravedad, pero que algo estaba, que algo le ha podrido en Dinamarca. La pregunta es, ¿y ahora qué? Porque los titulares de este fin de semana, toda la prensa, yo creo que son ya clamorosos. Es decir, no estamos hablando solo de las correrías del príncipe Andrés, que a mí me parecen gravísimas, sino de la implicación de la corona en todo esto. También nos hicimos esa pregunta cuando fue No, es que la corona británica quiere como decir, no, es que esta persona ahora ya es expríncipe, lo hemos despojado de sus títulos reales y nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con la trama de Jeffrey. Pero sí que tienen que ver, o sea, es que está totalmente relacionado todo esto. Y veremos si nos salen más cosas, porque cuando se abre un camino, se pueden abrir 3 o 4, 5. Entonces creo que ahí está alguna de las claves de lo que vamos a ir viendo en los próximos meses. Es cierto que siempre se menciona este tipo de cosas y tal, y luego nunca pasa nada, pero bueno, fíjate, por lo menos lo han detenido al príncipe Andrés, aunque sea unas horas, y han buscado, han sacado y demás, ¿no? Y luego, a ver si se le pregunta, por ejemplo, por ese cuerpo aparecido en esos años de esa chica y tal, si podría saber algo o que tuviese alguna información, no lo sé. Porque es que al final aparece ahí, del lado de su casa, ¿no? Y luego otra cosa más, el tema del correo electrónico, ¿no? Que prueba que a Carlos se le advierte. Hay varios correos, igual dice que no lo vio. No, es que no me avisaron. No vimos nada de esto, no teníamos ni idea de este correo. Le advierten de acuerdos secretos de su hermano. Esto fue una persona anónima que le lanza un correo electrónico, y todo esto lo estamos sabiendo no a raíz de los archivos de Jeffrey, porque evidentemente no está todo, sino que a raíz de esto estamos viendo muchas exclusivas en torno al príncipe Andrés que están filtrando los medios de comunicación del Reino Unido. Este creo que fue el Mail on Sunday. Esto lo reveló, el tema de este correo, de un denunciante que declaraba que Palacio, o sea, desde el Palacio, el exduque tenía vínculos financieros secretos con un financiero llamado David Rowland, que abusaba de sus vínculos reales. Y se ven varios mensajes que, bueno, el periódico muestran que Andrés fue quien, arrestado sensacionalmente ese jueves, tenía o permitía que Rowland se involucrase incluso en sus funciones reales. O sea, una barbaridad. Publica la implicación de Iñaki Urdangarín en el caso Nos. Esa misma pregunta la pusimos sobre la mesa. ¿Sabía la familia real española lo que hacía Iñaki Urdangarín con el dinero público, por ejemplo? ¿O cómo utilizaba su apellido y su cargo para hacer negocios que solo le beneficiaban a él? Es que las familias tienden a encubrir. Esto es así, tanto en las familias reales como en las familias normales. Claro, lo que se tiende es a encubrir y a esperar a que no te pillen, y eso acaba generando. Una vez que ya se sabe. Pues una vez que se sabe, hay que ver qué se sabe exactamente, cuántos saben, averiguar cuántos saben, y en función de eso tomar decisiones. Pero también lo que se hace es que una vez que estalla el escándalo, la justicia es sumarísima, se condena
de plano, ¿no? Pero tal y como es la Casa Real Británica, que el otro día ya emitió una especie de comunicado con unas primeras palabras, yo creo que si no hay una prueba que implique directamente, que salga publicada, que todo el mundo tenga acceso a ello, yo creo que de momento van a mantener silencio. Siguiendo el hilo, porque al final el rumor. Siguiendo el hilo de lo que tú dices, precisamente en el comunicado lo que dice el rey Carlos es que él apoyará la investigación en la medida que sea necesario. Yo creo que la pregunta directa ahora se le tiene que hacer a él. Es decir, ¿usted sabía que su hermano, en nombre de la corona, hacía esto? Diría que no. ¿Usted sabía que lo llevaba ¿Y por qué no se hizo nada? Hablamos mucho de Carlos III, pero yo creo que aquí hay que apuntar a Isabel II, la reina, que fue además la que pagó en su momento 20 millones de euros para comprar el Pero eso fue en el 2011. Es que estamos hablando de que el rey es en el 2019. Ojo, Isabel II, Porque aquí hablamos de Carlos III porque es el que ocupa el lugar actualmente, pero recae todo esto sobre Isabel II, que es la reina, que en paz descanse, que estaba en esos momentos era ella la reina cuando se vincula todo esto. Y de hecho en el programa nos están hablando de que este hombre, el David Rowland, este banquero, ¿no? Este empresario, básicamente tenía un montón de viajes financiados con dinero público. Aseguran los periódicos del Reino Unido que dinero de la corona. Y aparte se asegura que el propio Rowland transfirió primero 40.000 libras a Sarah Ferguson y luego le paga un préstamo de 1,5 millones de libras en 2017. O sea, vemos que lo que se alertaba en el correo, que luego vemos que es totalmente cierto, era el abuso de esta persona hacia la familia real. Y luego alguno de los... O sea, de que el príncipe Andrés, después del fallecimiento de Jeffrey tenía este tipo de relaciones. Lo que no sé es si David Rowland está emparejado con Jeffrey no lo sé. Esto lo tengo que concretar también porque no estoy muy seguro de esta información. Pero básicamente lo que yo estoy viendo es el príncipe Andrés 2017, o sea, hace varios años atrás, pero hacía ya 7 años atrás había pasado lo mismo con Jeffrey, o sea que literalmente las funciones reales que tenía este señor y la cercanía con la realeza las usaba para hacer negocios, cuanto menos vamos a decir, turbios, y con personas que no tenían nada que ver con la realeza. Y bueno, ya la relación con Jeffrey y luego que se destape esa red, que justo haya testigos que aseguran haber visto al príncipe Andrés, testigos que aseguran que él era una de las personas que siempre estaba como mirando ese tipo de atrocidades que se realizaban, pues ¿qué queréis que os diga? Sí, claro. Esa negociación además es que a la reina no le quedó otro remedio que ayudar a su hijo. O sea, era una negociación que se hizo al margen de lo que había decidido la justicia, precisamente para que no se tuviese que ir a juicio. Y es verdad que el príncipe Andrés no tenía ese dinero para pagar a Virginia Giuffre, que finalmente además acabó suicidándose y esa negociación tampoco sirvió de mucho. Pero el príncipe Andrés de Inglaterra, que ya no es príncipe, ahora hay que llamarle expríncipe, es que ni siquiera pudo afrontar él solo esa causa. Claro. Es que necesitó de la ayuda de su familia. El tema es que, aunque solo sea simbólico, yo creo que ahora tienen que eliminarle de la línea de sucesión. Sí, claro. Sí, porque además no es lo mismo, es el proceso precisamente con la reina explicaba Isabel este fin de semana y lo vamos a ver. A ver, la barbaridad es que ni siquiera lo hayan hecho, Unos se tapan entre otros, y que no se sepa si anteriormente ha habido más cuestiones relacionadas a este tipo de red. Es que no puedo decir otro nombre porque, bueno, YouTube ya sabéis cómo es, pero en la corona británica siempre se ha sospechado de este tipo de cosas que se comentan que hacen estos personajes tan importantes en los archivos de Jeffrey. O sea, aparte de Virginia, que bueno, es un testigo y sabemos la magnitud de las cosas que ella contó, pero hay cosas incluso mucho peores en los archivos. Ojo, Y podemos hablar de la pirámide. O sea, en la pirámide hay cosas en el fondo que creo que ni siquiera podemos hablar por aquí
alegremente, ¿no? Claro, las trabas que hay para conseguirlo, porque no es tan fácil, es decir, ahora se tendría que poner en marcha toda una maquinaria burocrática, pero yo creo que ese sería el primer gesto hacerlo, y el primer paso adelante que se tendría que dar. Emma, hablaban ya del abogado, incluso le ponen nombre ya al abogado, que no tiene absolutamente nada que ver, ni ha trabajado jamás para Buckingham Palace, que ya es complicado, decían, el que ha encontrado él y el que le acompañó durante todo el tiempo, que estuvo retenido el otro día, y el que, a la espera de lo que diga el registro, será quien se encargue de la defensa de él. Y de hecho, han dicho, ni siquiera que se pueda la prensa filtrar que el dinero parte de Buckingham para pagarle la defensa. O sea, intentan quedar lo más lejano ¿de dónde lo va a sacar? Claro. Bueno, pues saldrá un amigo tipo Einstein, pero cercano. Ahora, el hecho de que haya registros en Buckingham es histórico también. Y el papel de Sarah Ferguson, que ha estado residiendo en un palacio de la familia real cuando ni siquiera estaba ya casada. Bueno, y ahora están colocando aquí imágenes de los príncipes de Gales, de los cuales parece que no se sabe nada, no han lanzado ningún comunicado sobre todo este escándalo. Con el príncipe Andrés. No, eso es muy llamativo. La relación de estos dos, que es muy de sociedad limitada, es llamativa, pero intentando dar una imagen de normalidad, ayer vimos al príncipe Guillermo y a Kate Middleton en los premios BAFTA. Sigue un poco la continuidad de lo que hizo el rey Carlos la semana pasada, porque el mismo día de la detención acudía al desfile de Stella McCartney dentro de la Semana de la Moda de Londres, y lo que han intentado hacer ellos es continuar con esa normalidad que a mí me parece complicadísima ahora mismo. Pues decir, tampoco pueden desaparecer. No, pero que mantener ahora mismo ahí el tipo sabiendo el tipo de preguntas que ya se están haciendo, y sobre todo, insisto, que yo creo que ya hay un clamor en la calle. Lo que pasa es que la monarquía en el Reino Unido es otra historia. Yo creo que no es que lo estamos viendo con los ojos nuestros, pero allí habrá mucho ruido, habrá mucho lío, habrá todo lo que queramos, pero no se va a poner. Pues vamos a verlo con los ojos de Eva Millán, nuestra corresponsal en Londres. Eva, buenos días. ¿Qué repercusión está teniendo esta noticia? Porque coincidimos en que este es el peor momento, y mira que han pasado crisis de la monarquía británica. Sí, efectivamente, es una conversación que está ya en la calle, puesto que domina todas las portadas de los periódicos, todos los informativos. Es imposible escapar, y como decíais, los príncipes de Gales acudieron ayer a la ceremonia de los BAFTA, y allí mismo el príncipe Guillermo decía que no está en un momento de calma, decía que no había podido ver una película especialmente lacrimógena porque no se encuentra con el ánimo, y esto aparece hoy en todas las portadas de los periódicos. Lógicamente, Guillermo era muy joven cuando tenían lugar los supuestos desmanes de Andrés, y en cierto modo él está más aislado. Es también, en cierta manera, el caso de su padre, del rey, que esto es un problema heredado para Carlos III, un problema heredado de una Isabel II que estos días está trascendiendo, que habría sido demasiado permisiva con su hijo. No estamos hablando tanto de lo que sabe. Es que no tan solo eso, sino que al final, después de todas esas acusaciones de las cuales la corona seguramente sabía que eran ciertas, y otras muchas que habían sucedido por ahí, incluso sabemos que, por ejemplo, el príncipe Harry se entera de algunas cosas, y lo que algunos historiadores de la realeza británica comentan es que tuvieron muchos problemas. O sea que, por ejemplo, el tema de Meghan, o sea, Meghan Markle aparece también en un montón de archivos del caso de Jeffrey. No sé muy bien qué conducta pueda haber ahí, o qué decían los correos en torno a Meghan, pero bueno, lo comentaremos también en varios vídeos. Y al rey, sino de lo que sabía la Casa Real, de si miró para hacia otro lado, porque esta es una de las cuestiones, no tanto que taparon, sino que no quisieron ver. Efectivamente, yo creo que aquí hay que apuntar a la madre, y mira que tocar a la madre en el Reino Unido es complicado. Eva, porque también es verdad que lo que conocemos desde aquí de la reina Isabel II tenía una capacidad de gestión de crisis impresionante. ¿Tiene esa capacidad ahora mismo Carlos III, y sobre todo cuenta con los apoyos que en su momento contaba su madre, o la sociedad ya no es tan permisiva como entonces? No parece, ¿no? Ahí se ha congelado. Fíjate que yo no sé si Isabel II tiene tanta capacidad de gestión de crisis, porque, por ejemplo,
Lo hizo muy mal con Lady Di, demostró una frialdad y una falta de empatía tremenda. Pero con los años, digamos que fue aprendiendo. Pero lo hizo bien porque es verdad que se equivocó en ese momento, pero a las horas rectificó. Y entonces a ella se le queda lo de que rectificase más que se equivocase. Eso fíjate. O sea, si la gente valoró más, sobre todo los británicos, que rectificase y escuchase como a su pueblo, ¿no? Sí, pero la reina de Inglaterra murió hace ya 4 años y en estos 4 años, ¿qué medidas ha tomado ya no la familia real, sino el estamento, la Casa Real? ¿Qué medidas ha tomado en contra del expríncipe Andrés ¿de qué viene para hacer un cortafuegos? O sea, que aparte de quitarle el título... Le ha despojado de todos los títulos, que ya es mucho, ¿eh? Es que no es príncipe ahora mismo. Tú me despojas de los títulos, pero solo López, él estaba residiendo en un palacio de la familia real a coste cero. Él y toda su familia. Es que hasta su exmujer. O sea, ahora hablaremos de eso. Vamos a hablar enseguida. Bueno, no sé realmente qué puede pasar con eso de la casa, ¿no? de Andrés, porque sé que tenía un contrato y que eso... recuerdo que había una información que habíamos comentado hace años de que era bastante complicado realmente poder sacar a Andrés de esas casas reales. O sea, el contrato que tenían era bastante difícil de resarcir, ¿no? Entonces veremos qué sucede también con eso. Hoy el escándalo que se sigue proyectando sobre la corona británica y esta sombra, sin condenas penales, ni a Andrés, ni a absolutamente nadie, ni responsabilidades esclarecidas, por ejemplo, sobre algunos hechos o alguna aparición, ¿no? de cuerpos en el entorno de la Casa Real que no se han cerrado ni mucho menos. Y ese misterio de Sandringham, que justamente lo comentamos al inicio de este vídeo, pues es muy muy llamativo. Y yo os pregunto a vosotros si creéis que podría llegar a tener algún tipo de relación con esta red y la conexión con la Casa Real Británica. Hay que decir que el príncipe William y su esposa son visitantes habituales de esa finca de 50.000 acres en Royal Deeside, donde han pasado cada verano desde que se casaron en el año 2011, desde esos picnics y barbacoas de William junto al lago hasta los pasteles de la princesa Kate, pasando por los trabajos en el campo de los más pequeños, las que la familia real dicen que podría descansar a la espera de un otoño lleno de muchos compromisos. Este año que es un temor porque realmente no sabemos cuándo volverá a aparecer Kate Middleton, y es que en todo este año, en más de ya 8 meses, pues la hemos visto muy poco, en un par de ocasiones solamente. Pero hoy tenemos que hablar de un momento decisivo para los príncipes de Gales, para Kate Middleton y para el príncipe William, que están en medio de este momento delicado en el cual viven. Y hay que decir que todo esto en consonancia con el rey Carlos III, del cual la prensa del Reino Unido prácticamente no está diciendo nada sobre él, ni cómo está, ni su salud. Es como que prácticamente ya ni importa las noticias en cuanto a Carlos últimamente, y eso es algo muy malo, evidentemente, para la corona, y muy llamativo que ya es como que de prácticamente igual, ¿no? Pero en medio de todas estas especulaciones sobre la tradición de que Kate está a punto de romper sobre el tema de su lucha contra el cáncer y que afecta directamente a George, ahora se ha conocido que la princesa junto a su marido barajan la posibilidad de dar un giro radical en su vida. Todo esto de acuerdo con la prensa británica, que emplaza a la real pareja de los Gales en una residencia que no es la suya. Todo esto debido a las recomendaciones que estaría recibiendo por parte del monarca, del rey Carlos, una decisión que en caso de hacerse realidad tendría muchas y graves consecuencias para el príncipe Andrés, el gran damnificado en el caso de que las quinielas se cumplan, y el devenir de la corona real británica estaría estallando en estos momentos, porque parece ser que quieren dar un giro radical a su vida y situarse justo donde estaría viviendo lo que sería el príncipe Andrés en estos momentos. Nos acordamos que hace unos meses la prensa del Reino Unido se había hecho eco de esos movimientos inéditos por parte del padre de Harry y William, por supuesto el monarca, que esto pasaba por romper con la tranquilidad de su hermano, el príncipe Andrew. De acuerdo con varias fuentes, Carlos III tendría urdido un plan maestro para desalojarle, pero Andrés lo sabe, y aquí hay una disputa muy grande. Y los Gales
quieren a toda costa alojarse donde está el príncipe Andrés. Esto es lo que dicen las fuentes cercanas a la corona británica. Y ese plan que tiene Carlos III, pues evidentemente es para desalojar a su hermano, el Prince Andrew, de esa gran mansión y darle un nuevo uso, que dirían que es mucho más lógico. Y es que apunta ahora The Mirror que en medio de la lucha contra el cáncer y la de su nuera, el soberano le ha hecho una propuesta a su hijo y a la mujer que rompe con el propósito inicial que quería darle a la imponente mansión de Royal Lodge, donde reside actualmente el exmarido de Sarah Ferguson. Esta sería alquilarla por una cifra multimillonaria, todo lo que piensan hacer, que además serviría para engrosar las arcas de la corona y destinar el dinero a otros menesteres necesarios de acuerdo con estos medios, que lo están publicando en las últimas horas. Y es que parece que no para esta polémica. Parece que Carlos III ha cambiado de parecer, no en cuanto a lo de echar a su hermano de su exclusivo domicilio, pero sí sobre qué hará con ella, porque se decía que Kate Middleton y William irían para allí, que ellos lo querían. Pero si sobre qué hará con esta casa, hay que recordar que el príncipe Andrés vivía apartado de sus obligaciones institucionales desde el año 2022. Parecía que este año, con la ausencia de Kate, es como que lo metían un poco, salía por aquí con Sarah Ferguson, salían allá, pero todo esto luego no se llevó a cabo, ¿no? No se llevó a cabo. Y 3 años después de que saliera a la luz su estrecha relación con el multimillonario Jeffrey Epstein, quien se había quitado la vida supuestamente en la cárcel en el año 2019, a la espera de ese juicio que tenía por delitos que no podemos ni comentar por aquí, pero que todo el mundo sabe. A esto le siguió la acusación por abuso que interpuso con el hijo favorito de la reina Isabel II, Virginia Giuffre, unos hechos que sucedían cuando ella todavía era menor. Hay muchas dudas acerca de esto, y aún siguen resonando en el Reino Unido esas acusaciones que se hacían muy gigantes en muchos medios de comunicación. Y es que The Mirror indica que Carlos III estaría aumentando la presión sobre su hermano Andrés para que abandone de forma inmediata Royal Lodge, que se cae a pedazos, dicen, y lo más sorprendente es que sería con el objetivo de entregarles esta mansión, según el citado medio, para el príncipe William y para Kate Middleton, que quiere que los futuros reyes le conviertan en su domicilio oficial, donde pasarían a vivir con sus 3 hijos, George, Charlotte y Louis, y aparte muchos de las personas que tendrían contratados, como esa señora que dicen que sería la palentina, de la que hablamos ayer, la super nanny, que ahora tendría una jornada un poquito más reducida. A pesar de estas contundentes afirmaciones recogidas bajo la fórmula del condicional de este citado medio, que la verdad es que son declaraciones de varios expertos reales que están asegurando esto, por lo cual es una información que ya ha venido saliendo varias veces y por lo tanto podemos llegar a decir que podemos creérnosla bastante, que Carlos III sí quiere echar al príncipe Andrés de ahí, quiere que se vaya a otro lado, quiere desalojarlo y a lo mejor posiblemente quiere que Kate y William estén en Royal Lodge, un sitio que cuesta mucho dinero. Pero bueno, ahora argumentaremos un poquito todo, qué es lo que pasa con el dinero, cuánto cuesta este sitio, cuánto le cuesta al príncipe Andrés, qué porcentaje tiene de ella. Ahora lo veremos todo más adelante, ¿no? Pero hay que decir que la pareja real de los Gales parece estar muy feliz y establecida en su residencia actual, en Adelaide Cottage, en Windsor Great Park. Por lo tanto, sí parece que están sin atisbos de querer embarcarse en otra tediosa mudanza, y menos ahora, ¿no? Con el tema del cáncer de Kate, y como dicen que habría tenido esa operación a principios de este año. La verdad es que resulta bastante extraño que el príncipe Guillermo y Catalina quieran irse, ¿no? Lo que dicen algunos expertos es que ellos habrían negado a abandonar su residencia actual, donde viven con sus hijos, que Adelaide Cottage se había acondicionado como una casa familiar para ellos, y según las últimas informaciones, no hay personal residente allí. Mudarse al enorme Royal Lodge significaría tener que alojar al personal doméstico en esa casa, algo a lo que dice William y Kate que se habrían resistido, según señalan los medios británicos. Y es que cabe apuntar que las dimensiones de la actual residencia del príncipe Andrew nada tendrían que ver con las de Adelaide Cottage, que son muchísimo más reducidas y abarcables, muchas menos habitaciones. Royal Lodge, donde está Andrés, es una residencia
muy grande. Hay que decir que Gareth Russell, el biógrafo real, comentó a GB News también, otro medio del Reino Unido, que la mansión donde vive Andrés, que pertenece en última instancia a la corona real británica, siempre ha alojado a miembros de la realeza de alto rango. Por lo tanto, es aquí por eso que el monarca y las instituciones quieren quitar a Andrés de aquí, porque él ya no es un miembro de alto rango, lo son William y Kate, y es por eso que quieren hacer ese intercambio. Como dato curioso, antes de su fallecimiento fue el domicilio de la reina madre, es por ello que la elección lógica, por supuesto, para mudarse a vivir ahí serían los príncipes de Gales, que por otro lado ya ha mostrado relativamente poco interés, por lo que hemos visto, en trasladarse a Royal Lodge. Esto sentenciaba el experto, y es que, en otras palabras, todo parece más que un rumor que una posibilidad, o incluso podemos decir que un capricho de la corona británica y, por supuesto, de Carlos III, que sería la persona que está tanteando, por lo que están diciendo estos medios, de trasladarse ahí. Parece que hay un poco de informaciones contradictorias aquí con Gareth Russell, este biógrafo real para GB News, y por otra parte en The Mirror, por ejemplo, otros expertos dicen que estaría todo ya planeado por parte del monarca, que quiere que se vayan William y Kate allí. Veremos al final qué es lo que más cuentan acerca de todo esto, pero estas eran un poco las informaciones que teníamos acerca de esta gran polémica, y es que la prensa británica estaba apuntando a estos movimientos de los príncipes de Gales que afectarían totalmente a sus hijos, totalmente a las personas que llevan consigo, como las personas que los están cuidando, las nannies, etcétera. Y algunas personas que están en el espacio comunicativo, y ahora vemos que daría un giro de 180 grados totalmente a su vida, un giro que en estos momentos quizás para Kate y para William sería algo muy complejo. No tanto como en el año 2019, que sí se mudaron, lo hicieron alegremente, y ahora mismo creo, según lo que estaban apuntando estos expertos, no querrían hacerlo. Es cierto que en últimas instancias no se paraba de hablar del príncipe Andrés en cuanto a que intentaban deshabilitarlo o desalojarlo, mejor dicho, de su residencia real, que había como muchos rumores que sugerían esto, que Carlos le habría pedido a su hermano que dejara el Royal Lodge y se mudara a Frogmore Cottage. Sin embargo, el príncipe Andrés de York se niega rotundamente a esto. Y es que para nadie es un secreto que Andrés de York resulta ser probablemente el miembro más incómodo de la familia real británica por esa supuesta implicación en el caso Epstein, mientras que esta situación lo ha convertido en un verdadero dolor de cabeza, en especial para el rey Carlos. De hecho, varios medios británicos aseguran que el monarca le habría pedido a su hermano que desalojara la residencia en la que actualmente vive. Si de hecho nos preguntábamos si iba a acudir o no a este Trooping of the Colour, iba a ser muy polémica su vuelta, segurísimo, pero en este caso ni ha vuelto ni se lo espera en distintos actos, y es que de hecho no ha ido a ningún día de este Royal Ascot, en el cual pues será un momento a lo mejor que podía ir a alguna de estas visitas de las carreras de caballo, que sabemos que a este señor, a Andrés de York, le suelen gustar, y que en verdad a mí lo vimos en últimas instancias, o las últimas fotos de él habría sido a caballo. Y es que es curioso como muchos medios de comunicación en UK están hablando de que la princesa Eugenia y la princesa Beatriz que corren el riesgo de perderse el Royal Lodge, mientras hay una amarga disputa en torno a la residencia continua sin solución a la vista en este caso, de Andrés de York. Y es que el duque vive en la logia real con su ex esposa Sarah Ferguson y está involucrado en una disputa por la residencia real con el rey Carlos. El príncipe Andrés firmó un contrato de arrendamiento de 75 años con Crown Estate para el Royal Lodge en el año 2003. Y es que Andrew se niega a abandonar Royal Lodge y planea traspasar este contrato de arrendamiento a sus dos hijas después de su muerte. Sin embargo, el duque de York originalmente quería traspasar este contrato de arrendamiento a su ex esposa Sarah Ferguson, la cual está muy vinculada a la Casa Real Británica, y la cual sería la tercera que tuvo cáncer, en este caso cercana a la realeza, justo en el momento en el cual daba la noticia de que Kate se tenía que operar. Al contrato de arrendamiento le quedan 54 años y Andrew planea cumplir esos términos en el acuerdo. Sin embargo, el rey Carlos está instando a su hermano a abandonar el Royal Lodge, según todos los medios de comunicación del Reino Unido, y mudarse así a Frogmore Cottage.
El príncipe Harry y Meghan Markle utilizaron Frogmore como su base en el Reino Unido pero el rey en este caso desalojó a la pareja ya hace unos años. Actualmente el duque de York planea llegar el contrato de arrendamiento a la princesa Beatriz y a la princesa Eugenia para que puedan utilizar esa propiedad tras su muerte durante los años restantes de este acuerdo. Hay una polémica bastante grande en torno al príncipe Andrés de York. De hecho, varios corresponsales en el Reino Unido, como Cameron Walker, habrían dicho a algunos medios que el príncipe Andrés podría estar aferrándose a The Royal Lodge como símbolo de estatus, el cual no quería perder y que decía que pasando desde casi la cima de la sociedad británica hasta donde se encuentra ahora, que sería como un recluso en esta enorme mansión que podía estar desmoronándose dependiendo de cómo se mirase, que claramente debían haber tenido un efecto enorme en el príncipe Andrés todas estas consecuencias. Y así era la forma que tenía el príncipe Andrés de tratar de aferrarse desesperadamente a lo último que le daba estatus real, en lugar de ser degradado una vez más a una cabaña realmente pequeña en la que solían vivir Harry y Meghan y que ha sido remodelada hasta los gustos californianos de los duques de Sussex. En este caso, el comentarista real Cameron Walker decía que creía que iba a ser realmente interesante ver cómo se desarrollaba todo esto en los próximos meses. Ojo, porque si Cameron Walker deja un poco la puerta abierta en cuanto a este tema, es que seguramente haya algún tipo de información de algo que vaya a pasar en torno a la residencia real de Andrés de York. Algunos medios dicen que al príncipe Andrés conoció a Jeff Epstein mientras estaba bajo arresto domiciliario. Es que decían esto, que mientras el financiero había caído en desgracia, que estaba bajo arresto domiciliario por esos delitos, sugieren correos electrónicos descubiertos entre ellos, a pesar de la insistencia de Andrés en que se había reunido con Epps solo una vez después de su liberación de la cárcel, cuando la realeza había viajado a New York en diciembre del año 2010, pero que realmente, y según informa él mismo, rompieron su amistad. El medio The Mirror informaba que los documentos judiciales en el caso civil presentado por el gobierno de las Islas de Estados Unidos contra JP Morgan en New York mostraban que Epps y Andrew habían almorzado en junio del año 2010, mientras Jeff estaba bajo una orden de arresto domiciliario de 12 meses y que se había mantenido en contacto juntos. Este periódico, el Mirror, informaba que en un correo electrónico enviado el 14 de junio de ese mismo año, Epps le dijo a un banquero que Andrew simplemente se había sentado a su lado durante la cena, que habían intentado conectarse esa semana, pero en una infame entrevista de la BBC Newsnight del año 2019, Andrew dijo que había cesado ese contacto con Epps cuando se reveló que estaba bajo investigación por solicitar y conseguir a una menor, por lo que Epps estaba condenado y posteriormente encarcelado en el año 2008 durante 13 meses. Cuando se le preguntó en esa entrevista si la visita a New York de diciembre del año 2010 fue la única vez que había visto a Epps después de su condena, Andrew respondía sí. Y The Mirror dijo que se habían acercado a Andrew para pedirle esos comentarios, pero que evidentemente no contestaba. En cuanto al Trooping the Color y a Kate Middleton, lo que se hablaba en torno al príncipe Andrés de York era que realmente si se vieran juntos, que eso era algo que iba a bajar un poco lo que sería el estatus de Catherine y esta reaparición. Se iba a hablar, en este caso, de que Kate reaparecía, pero de la mano de Andrés. Iban a salir muchas portadas de Andrés, el que supuestamente hizo esas cosas y que conocía a Jeffrey Epstein, etc., pues que iba a provocar muchísima presión, en este caso para la princesa de Gales, y que por supuesto por eso no reapareció Andrés de York en este Trooping, porque decían que a lo mejor aparecía a caballo junto con la princesa Ana, que fueron una de las primeras fotos que se vieron, ¿no? El duque de Edimburgo, la princesa Ana y el príncipe William, que estaban a caballo, pero que en este caso ni mucho menos, ¿no? Ya hubo un año en el cual salió una foto en el cual iban en el coche Andrés, William y Catherine, y supuso un estallido brutal en los medios de comunicación, en las redes sociales, de cómo puede ser que los príncipes de Gales estén con este señor, y la reputación, evidentemente, por todas las acusaciones que hubo contra él, son tremendas, y que muchas veces nosotros por aquí
lo hemos comentado, en el Trooping no estuvo y esa reaparición obviamente yo creo que tenía que ser de Kate y solo de ella. Pero básicamente y muy resumido lo que están comentando es que el príncipe Andrés estaba dando un ultimátum sobre el tema de la Royal Lodge, todo ese drama que hay ahora mismo con el monarca Carlos III, que decían muchos medios que quería sacarlo, ¿no?, del Royal Lodge. De hecho salió en medios muy importantes en el Reino Unido, el The Times, colocando esa información que eso sí llamaba bastante la atención sobre Andrés de York, y por lo tanto lo que está diciendo algunas personas es que Andrés de York estaría dando un ultimátum y va a dar información sobre lo que le ha pasado a Kate Middleton. Son ya varias veces desde que la convalecencia de Catherine Middleton se ha nombrado al príncipe Andrés, que si por lo que le había pasado a Sarah Ferguson, que hablaban evidentemente de que tuvo un cáncer ya en esos primeros instantes en los cuales fue la desaparición mediática de Kate en enero, pero luego también con el tema del Royal Lodge, que querían echarlo, que no podían, y ahora el Daily Beast pues ha colocado un nuevo artículo hablando de Andrés de York, diciendo que Andrés ha aumentado de peso en medio de estos intentos de su hermano, el rey Carlos, de echarlo de su casa después de abandonar una dieta que lo hacía sentir miserable y de mal humor. Un informe de un tabloide británico llamado The Sun decía que el peso de Andrés se acercaba ahora a los 150 kilos. El periódico decía que había estado comiendo reconfortablemente para hacer frente a su actual discusión con su hermano, quien quería que abandonase su casa, el palaciego Royal Lodge. The Sun dice que el aumento de peso de Andrew se ha demostrado durante recientes viajes a caballo. Ahí lo han visto, han sacado varias fotos de hecho en el Daily Beast, que seguramente os estaré mostrando aquí en pantalla. Y por ejemplo el biógrafo e historiador real Andrew Loyne decía que estaba escribiendo un nuevo libro sobre Andrew, diciendo que su comida favorita era el pudding de almíbar al vapor, que a menudo hacía dieta, un poco como Fergie, que había hecho dieta regularmente, que puede subir y bajar entre 13 y 15 kilos. Aún así, varias biógrafas reales decían que era bastante gordito cuando era niño, pero a veces también lo eran Carlos y Ana, si miras las fotos, que creían que básicamente era un comensal reconfortable. Muchos se preguntaban si esto era otra toma del Palacio de Buckingham para desafiar un poquito a Andrés de York, ¿no? Que ahora están diciendo que está un poquito regordito, ¿no? En estas últimas fotos más recientes que tenemos de Andrew. Sí puede ser que haya ganado un poquito de peso con los años, lo estamos viendo, ¿no?, en estas fotos, pero tampoco parece que haya aumentado drásticamente, ¿no? Por eso que estén colocando este tipo de artículos otra vez contra Andrés de esta manera resulta bastante extraño, cuando realmente creo que tienen bastante de qué hablar por la parte del señor Epstein, que todos sabéis lo que había pasado ahí, y esas informaciones y filtraciones que habían llegado sobre el magnate. Las fotos de estas publicaciones son de abril de este año. El príncipe Andrés montaba a caballo en Windsor el 13 de abril y conducía por Windsor el 29. Son algunas de las fotos más recientes que tenemos del príncipe Andrew, aunque el Daily Mail publicó algunas fotos más recientes, especialmente eran unas montando a caballo de hace una semana, justo después de que el Palacio de Buckingham filtrara un montón de cosas sobre cómo el rey Carlos iba a cortar la financiación de Andrew si no se mudaba de Royal Lodge. Está bastante claro que el rey Carlos todavía está atacando a Andrés en la prensa y llamando la atención sobre toda su situación, probablemente como una desviación de algunos de los problemas más importantes que enfrenta la monarquía. Aún así, las cosas han llegado al punto en el que los medios británicos ahora escriben artículos sobre cómo Andrew ha ganado mucho peso y está comiendo reconfortantemente debido al tema Royal Lodge. Y es que, como os digo, hace una semana salía en medios muy importantes en el Reino Unido, me parece que era el The Times, que decía algo así como que el rey Carlos amenazaba con cortar la financiación privada de $5 millones del príncipe Andrés. Esto lo comentamos por aquí el otro día, cosa que resultaba bastante curiosa. Aún así, muchas personas hablaban en clave Kate en todo esto, cosa que no entiendo muy bien el por qué, porque en este caso Andrew, que era un poco la rata resignada de la familia, vamos a decirlo, aunque
sea una expresión un poco fuerte quizás, pero es la realidad, porque muchos se preguntaban ¿qué quieres decir? Que ¿dónde está Kate, no? Hay que mirar más hacia allá, ¿no? Y Andrew ahí deslumbraba un poco. Entonces, ¿cuál era la gran noticia de última hora sobre Andrew? Era que esta vez el rey Carlos insistía en que cortara la financiación privada de Andrés si este no se mudaba de Royal Lodge. Ese tema de los Royal Lodge que se ha estado filtrando desde hace casi 2 años, especialmente después de la muerte de Isabel II. La opinión de algunos es que en realidad no quieren desalojar a Andrew de ahí, pero el príncipe William sigue exigiendo que el albergue sea perfecto para su familia. De todos modos, aquí hay algunos aspectos destacados en lo que sería toda esta noticia. Ese contrato de arrendamiento de 75 años de Andrés, el tema de que había pagado casi 7 millones para llevar a cabo extensas reparaciones y renovaciones en esa propiedad. Vemos que nadie está al lado de Andrew. Obviamente nosotros no estamos defendiendo a Andrés ni mucho menos. De hecho, por aquí hemos colocado las cosas que hay del tema Jeffrey, etc. Pero hay que hablar claro y hay que decir las cosas como son de estas movidas que están aquí colocando en los diferentes medios del Reino Unido, ¿no? De que Carlos amenaza con interrumpirlo en algún momento y que tiene Frogmore Cottage con llave en mano, ¿no? Que podrían mudarse allí. Más que nada ponían de la mano un poco de Kate Middleton y William, porque el The Times sugería que si Andrew renunciara al contrato de arrendamiento del Royal Lodge o lo vendiera nuevamente a Crown Estate, que en esa ocasión ya se lo podría alquilar a otro inquilino y que William querría el Royal Lodge, que siempre que pasara los controles de seguridad, que el príncipe y la princesa de Gales insistían en que eran felices en la cercana Adelaide Cottage, aunque encajarían más naturalmente en el Lodge. Mucha gente decía que William podría tener prácticamente cualquier casa si él quería. Por lo tanto, que esto era bastante raro, esta información. Por lo tanto, sugerían que aquí había algún entramado un poquito más extraño. Por otra parte, se preguntaban que ¿William viviría con Kate en ese albergue? ¿O Kate y sus hijos se quedarían en otro lugar? Andrés es una figura bastante incómoda para la realeza y para algunas personas que no se vio involucrado en ese caso Stein Lane y de ir a lugares con menores, etc. Así que era bastante raro que William pudiese estar ansioso por querer una gran casa para él y de esta persona. Por eso mucha gente no entendía muy bien esta información y lo que estaban diciendo era que realmente aquí había algo más extraño y más oscuro que no se estaba comentando en torno a la figura de Andrés de York y por supuesto el tema Kate Middleton. También es verdad que desde hace un tiempo muchos medios de comunicación están hablando de la vuelta del príncipe Andrés. De repente apareció en 1, 2, 3 actos bastante relevantes. De hecho, aquel día del memorial por Constantino de Grecia, en lo cual estaban pues diferentes miembros de la realeza de Europa y por supuesto de los Royal. Entonces resultaba muy curioso como de repente aparecía Andrew ahí siendo la cara visible de la monarquía británica, algo que a todo el mundo nos llamaba muchísimo la atención. De hecho, varios comentaristas reales decían que estas apariciones podrían ser parte de un plan de regreso que tenían en mente como parte de este regreso de Andrés a la monarquía británica y a la primera plana, después de que Catherine pues estuviese convaleciente, que Carlos no apareciese y que en algunos actos prácticamente estaba Camila sola. Es verdad que Andrés de York renunció a sus deberes reales en el año 2019 luego de aquella desastrosa entrevista en Newsnight sobre su amistad con Jeffrey Epstein. Las apariciones públicas han sido casi escasas desde la dimisión de Andrés y la oficina de prensa del palacio inicialmente hizo todo lo posible para mantener una firme distancia entre el príncipe y la familia real. Por ejemplo, Andrés no fue incluido en las fotos oficiales de la boda de su hija, la princesa Beatriz, en el año 2020, después de, según varios informes, haberla acompañado hacia el altar. En enero del 2022 se devolvieron los honores militares y los patrocinios reales de Andrés. Además anunció que ya no utilizaría el título de Su Alteza Real. Pero
El tono parecía haber cambiado en los últimos meses, ya que la realeza había sido fotografiada voluntariamente junto a él, y es que lo habían puesto allí. Nos preguntamos, ¿qué estaba pasando realmente con Andrés? ¿Le estaban intentando dar más cabida, más alas a él y a ella, en este caso a Sarah Ferguson? Porque esa aparición reciente en el servicio religioso de Pascua, justo cuando el Daily Mail sacaba una información extrañísima diciendo que ese día es cuando William habría sabido que Catherine padecía cáncer. Es verdad que junto a su esposa Sarah Ferguson aparecían allí varios miembros más de la realeza, incluidos el rey y la reina, la princesa Ana. Y es que William estuvo ausente, al igual que Kate, quien había anunciado que estaba recibiendo quimioterapia. Una comentarista real y presentadora de podcast dijo que las apariciones de Andrew daba la impresión de que estaba tratando de orquestar un resurgimiento de regreso a la vida pública. Dijo que estaba desanimada al ver las fotos de Andrew dirigiendo felizmente la casa familiar de los Windsor en ese servicio conmemorativo del rey Constantino en febrero. Unas fotos tomadas antes del servicio que mostraban a Andrew caminando frente a un grupo de miembros de la familia, incluidos Beatriz, Ana, Zara y Mike Tyndall. Parecía casi como el entrenador y guiando a la familia real justo en ese momento. Hoy lo dejamos por aquí en este nuevo vídeo sobre los Royal, hablando de Catherine, por supuesto, y en esta ocasión hablando también de Andrés de York. No olvidéis, como siempre, ese like que nos ayuda muchísimo para que podamos seguir trayendo contenido cada noche, que os suscribáis al canal con la campanita para que os lleguen las notificaciones de todos los vídeos, que desde el hackeo hay muchísimas personas que no se enteran de cuando subimos vídeo, se enteran mucho después y no están en los estrenos cuando hay chat a la derecha y hay gente que quiere estar comentando en directo y ese tipo de cosas. Por lo tanto, no olvidéis la campana dándole a suscribirse, y luego hay una campana a la derecha que tenéis que activar todas las notificaciones. Muchísimas gracias por verme y mañana continuamos con más vídeos sobre los Royal.